Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Quiero invitarlos a que podamos leer la palabra de Efesios capítulo 6, los versículos 10 hasta el 24. Y los vamos a leer de manera alternativa. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y ahí termina el libro de Efesios. Bueno, el día de hoy entonces estaremos compartiendo el último mensaje de Efesios. Entonces vamos a hablar sobre la última lectura, pero primero voy a invitarlos a que podamos leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 11. ¿Ya? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a hacer juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir esta lectura de Efesios. Queremos pedirte que tú estés con tu Espíritu Santo llenándonos, acompañándonos para que durante todo este mensaje también puedas trabajar en nuestro corazón. Verdaderamente te agradecemos por habernos acompañado con la palabra de Efesios durante las últimas semanas. Hoy, Señor, queremos tomar fuerza en ti para vivir únicamente por tu gloria. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de la armadura de Dios. Como vimos en la proyección, vamos a hablar de la armadura de Dios. Compartimos entonces la última parte de este apasionante libro, de esta apasionante carta a los Efesios. Durante las distintas lecturas, vimos cuánto deseaba Pablo que la iglesia alcanzase auténtica madurez. Por eso, él oraba por los hermanos deseando que crecieran espiritualmente. Conforme a su propósito, en primer lugar, reveló la obra que realizaron conjuntamente el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para darnos salvación por fe. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero además de la obra que Dios ha realizado en nosotros,
en su amor incondicional, Pablo nos deja claro que junto con la gracia recibida hemos adquirido una responsabilidad. La responsabilidad de vivir como genuinos hijos de luz, apartados del pecado, llamados a vivir en amor y santidad. Para esto somos exhortados a mantenernos alertas y velando en medio de un mundo cargado de corrupción. Un mundo gobernado por el diablo que busca hacernos caer con sus maliciosas sutilezas. Por eso, Pablo nos insta a perseverar en la lucha espiritual. Una lucha contra las tentaciones del pecado y las obras de las tinieblas del viejo hombre. No obstante, Dios no nos envía a la batalla desprovistos del equipamiento necesario. Él nos ha proporcionado una sublime, majestuosa armadura espiritual. Por lo tanto, con la seguridad de haber sido hechos hijos del Dios Todopoderoso, por su gracia, emprendamos la batalla con valor, con firmeza y con constancia, sabiendo que tenemos la victoria asegurada en Cristo. Combatamos y seamos vencedores, creciendo cada día en el Señor, con los ojos puestos en el reino celestial que nos aguarda. Amén. En su carta, Pablo en diferentes ocasiones nos manifestó su deseo de que los hermanos experimentasen el poder del Señor. Él les dijo que hacía memoria de ellos en sus oraciones para que supiesen cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Asimismo, él rogó al Señor para que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Concluyendo su carta, hoy también Pablo nos recalca: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un único lugar en el que podemos volvernos auténticamente fuertes. No es en un gimnasio, no es en una institución académica, no es en un trabajo, no es por tener una acaudalada cuenta bancaria, ni por tener un gran número de seguidores en una red social. No viene de la fuerza física, ni de la capacidad intelectual, ni de la popularidad, ni de la riqueza humana. Es el producto de doblar nuestras rodillas ante el Padre Celestial para recibir el poder de su fuerza por medio de ser llenos de su Espíritu Santo en oración. Es el producto de permanecer en el Señor y en su palabra, siendo practicantes antes que meros conocedores. Porque solo por recibir el poder del Señor obtendremos la fuerza necesaria para vencer viviendo conforme al nuevo hombre. Y para este nuevo hombre, Dios ha preparado un traje muy especial. Él nos dice, leamos juntos, ya vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para nuestro nuevo hombre, Dios no nos ha suministrado de ropa deportiva, como si fuésemos a participar de una competición. No nos ha otorgado vestidos de gala, como si ya estuviésemos de fiesta. No nos ha dado uniformes ni ropa de trabajo. Nos ha provisto de una armadura. Y si el Señor nos prepara una armadura, ¿esto qué significa? Significa que estamos involucrados en una guerra espiritual. Nuestro mundo está plagado de un espíritu de rivalidad y violencia. Esto es visible en las más disparatadas enemistades y enfrentamientos innecesarios que vemos a diario. Y en los que también podemos caer si no estamos espiritualmente despiertos. Desde la pelea por sentarse en el último asiento vacío en el colectivo, o los insultos entre los conductores al volante, hasta la lucha por sacar la mejor nota en un examen, obtener un único ascenso en el trabajo,
u ofrecer el mejor producto en un comercio. Vivimos en un mundo aguerrido donde surgen discusiones por cualquier motivo. Y así cada día somos testigos de peleas y pleitos en diferentes escenarios y en los momentos menos esperados. Y con el paso del tiempo, la intolerancia se hace mayor y con consecuencias fatales. Pero los hijos de Dios, nosotros, los hijos de Dios, no fuimos llamados a involucrarnos en este tipo de batalla. Por el contrario, fuimos separados por Dios para que demos a conocer su reconciliación y su paz, para que llevemos el mensaje de salvación a las personas y no para que nos estemos peleando con ellas por cuestiones irrelevantes. Por eso, Pablo le dijo a Timoteo: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Por lo tanto, un hijo de Dios no debe inmiscuirse en altercados innecesarios, sino mantener su cordura con el fin de rescatar a las almas de las ataduras de Satanás. Estamos en guerra espiritual, una guerra espiritual, pero no contra las personas a las que debemos amar. Pablo nos insta a vestir la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y además nos explica, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuánta energía gastamos vanamente en discusiones con la gente que no llevan a nada? Peleando para hacer prevalecer nuestro bienestar, nuestra opinión, nuestros propósitos egoístas. Discutiendo y peleando incluso con los hermanos en la fe. Esto es en realidad lo que el diablo busca y lo que le conviene. Que distraigamos el foco de nuestra batalla y apuntemos en la dirección equivocada. Que dividamos fuerzas para que él pueda trabajar como se le dé la gana. Pero necesitamos despertarnos. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás y sus legiones de maldad. En esa lucha es donde debemos concentrar nuestra energía y no en peleas contra quienes debemos rescatar, ni entre soldados de un mismo bando. Así que debemos ser conscientes de que estamos en una batalla espiritual, lo queramos o no. Porque si no combatimos, el enemigo nos atacará hasta destruirnos. Si nos concentramos solo en las cuestiones de este mundo, si nos dedicamos a descansar o a ser meros espectadores, pasivos, nos volveremos blancos fáciles. Por eso Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Por lo tanto, debemos estar alertas y en pie de guerra, como soldados que se encuentran en el frente de batalla. Pablo nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, fortalezcámonos en el poder de nuestro Señor para hacer frente a nuestro verdadero enemigo. Estemos atentos
a no insistir en pleitos vanos que no aportan nada, sino que más bien nos desgastan. Las personas deben ser el objeto de nuestro amor y no nuestros rivales. Estamos en una batalla espiritual donde el diablo es nuestro oponente, un adversario cruel y muy astuto. Pero si nos revestimos de la fuerza del Señor por su Espíritu Santo, podremos salir vencedores contra él, contra el diablo. Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No olvidemos que Dios nos ha hecho soldados de sus escuadrones celestiales. Somos soldados en sus escuadrones celestiales. Soldados cuya victoria está asegurada en Cristo. Amén. En la feroz batalla con el diablo, todo soldado debe luchar. Todo soldado debe luchar. De otro modo, perecerá. Por lo tanto, cada guerrero debe contar con el equipamiento necesario. De esto nos habla Pablo al decirnos: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Leamos juntos, ¿sí? Ya, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Los combatientes de guerras terrenales se equipan de armas terrenales. Pero en la batalla espiritual es necesaria una armadura espiritual. Una armadura que Dios nos suministra y de la cual debemos vestirnos en su totalidad. Vestidos de toda la armadura de Dios, nos dice Pablo. ¿Y cómo está compuesta esta armadura? ¿Cómo está compuesta nuestra armadura? Primero, el cinto de la verdad. Pablo nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Como ahora, el cinto se usaba para ceñirse o ajustarse la ropa. Mantenía la vestimenta adherida al cuerpo para que ésta no se perdiera ni se enredara al combatir. Y asimismo era donde se colgaba la espada y otras armas. En la armadura espiritual debemos ceñirnos con la verdad. Un hijo de Dios debe valerse de la verdad y no de ningún tipo de engaño o falsa apariencia, para que sus vestidos no lo abandonen en la batalla y sea expuesto a la vergüenza. El apóstol les dijo a los hermanos de Éfeso: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por lo tanto, despojémonos de toda mentira y vistámonos con toda la armadura de Dios, sin olvidar ceñirnos de la verdad. Amén. Segundo, la coraza de justicia. Pablo además agregó: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la pechera que protegía los órganos vitales como los pulmones o el corazón. En la armadura que Dios nos da, esta coraza es de justicia. Es la coraza de la rectitud con la que debe vivir un hijo de luz. Pablo nos dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Proverbios destaca: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos proteger nuestro corazón del pecado y de toda clase de vida inmoral o corrupta que puede herirnos de muerte. Para esto necesitamos blindar nuestro corazón por revestirlo de la rectitud del Señor. Así que al tomar la armadura de Dios, pongámonos también la coraza de justicia. Amén. Tercero, el calzado del Evangelio. Pablo detalló: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado, por más que parezca obvio,
protegía los pies y hacía del soldado un combatiente todoterreno. Pero además le permitía desplazarse con mayor rapidez. Y por eso las tropas con buenos calzados sorprendían a sus oponentes desprevenidos. La armadura espiritual cuenta con el calzado del Evangelio de la paz. Es la buena noticia de la salvación y la reconciliación con Cristo la que nos hace combatientes todoterreno. Porque esta noticia no es solo para un grupo de personas, sino para que todos sean alcanzados para vida. Como les dijo Pablo a los Efesios, Jesús es nuestra paz. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que no desestimemos el calzado del Evangelio al vestir la armadura espiritual, sino estemos listos a llevar con rapidez el Evangelio de Jesús a las almas perdidas. Amén. Cuarto, el escudo de la fe. Pablo describió: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo protegía al soldado de los ataques cercanos y lejanos. Con él absorbía las embestidas del enemigo y lo alejaba de sí, empujándolo cuando se acercaba demasiado. En la armadura de Dios, el escudo es el de la fe, y con él podemos apagar los dardos del diablo. Satanás siempre busca tentarnos y hacernos caer en dudas y temor. Sus dardos de fuego son muy dañinos. Para vencerlos y para repeler al diablo cuando se acerca a nosotros, necesitamos investirnos de una fe inquebrantable. Debemos creer en Jesús y confiar en Él. El Señor nos protege y no nos dejará caer. Debemos mantenernos, por lo tanto, con nuestros ojos en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por lo tanto, al vestir la armadura de Dios, tomemos también el escudo de la fe para apagar todos los dardos del maligno. Amén. Quinto, el yelmo de la salvación. Pablo añadió: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era la pieza de la armadura que protegía la cabeza. Del mismo modo, debemos proteger nuestra mente y nuestros pensamientos con un casco espiritual. Para esto necesitamos mantenernos en el correcto conocimiento y la certeza de nuestra salvación. Una salvación que no es producto de nuestras obras o méritos, sino de la gracia de nuestro amoroso Padre Celestial. Pablo exhortó a los efesios diciéndoles: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que, a fin de protegernos de cualquier mal pensamiento, tengamos presente, recordemos nuestra nueva identidad en Cristo y mantengámonos en la verdad de la salvación que hemos recibido. No olvidemos colocarnos el yelmo de la salvación. Amén. Sexto, la espada del Espíritu. Pablo completó la armadura diciendo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada mencionada aquí era una espada corta, útil para el combate cuerpo a cuerpo. Esta espada era el arma de ataque con la que se podía eliminar al enemigo. En la armadura espiritual contamos con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Hebreos nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios a fin de conducirnos a reconocer nuestro pecado y postrarnos ante nuestro Salvador Jesucristo. Con esta palabra, con esta espada, asimismo, podemos aniquilar a nuestro enemigo el diablo, como lo hizo Jesús al vencer las tentaciones, en la fortaleza del Espíritu Santo y con el poder de la palabra. Así que, al vestir la armadura, empuñemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Si bien la armadura estaba completa, todavía faltaba una pieza vital más para salir a la batalla. Por eso podemos hablar de la séptima pieza, que es la oración. Pablo exhortó a los hermanos diciéndoles: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de salir a la batalla, un general planea la estrategia que luego comunicará a sus soldados. De igual manera, antes de salir a la batalla espiritual, debemos escuchar la voz de Dios, nuestro majestuoso general, que nos enseña cómo debemos pelear para vencer. Por lo tanto, necesitamos orar en todo tiempo, con toda oración de alabanza, de arrepentimiento, de entrega, y con toda súplica en el Espíritu, pidiendo la ayuda del Señor. Pero no debemos orar esporádicamente y solo por nosotros mismos. Necesitamos velar con toda perseverancia, orando unos por otros. Nuestros hermanos en la fe deben estar incluidos en nuestra oración, porque todos somos importantes en la batalla espiritual y debemos estar bien preparados para ella, teniendo un mismo corazón, defendiéndonos y protegiéndonos, caminando en la misma dirección. La guerra espiritual no es una lucha individual, sino una batalla que enfrentamos siendo parte de un mismo ejército. Por lo tanto, debemos marchar juntos y juntos alcanzar la victoria en el Señor. Amén. Dentro de sus súplicas, Pablo les pidió a los hermanos que agregaran una oración adicional. No solo los instó a que se mantuviesen orando por todos los santos, además les solicitó que orasen por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Al momento de escribir estas líneas, Pablo se encontraba injustamente en prisión. Por esto, él hubiera podido pedir oración para que fuese liberado de la cárcel. Pero esto era secundario para Pablo. Para él, lo más importante era que, ya sea que estuviese en libertad o cautivo, pudiese continuar con la obra de proclamar con denuedo el misterio del Evangelio. Ese misterio revelado por Dios a Pablo, por el que ansiaba llevar el mensaje de la salvación también a los gentiles. Porque su identidad no era la de ser un prisionero del imperio, sino un embajador de Jesucristo. Y en este glorioso anhelo podemos ver que Pablo era un verdadero vencedor. Pablo vivió como un sublime soldado de Cristo, premiado con una victoria que tenía asegurada. Por eso en sus últimos días exclamó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo fue un ejemplo, no solo de un magnífico soldado en el campo de batalla, sino también de un admirable vencedor. Por su fidelidad al Señor alcanzó la victoria celestial.
Por eso también deseo que nosotros lográsemos participar de esa victoria. Pero la gloria no es primero, sino el sacrificio. Sin cruz no hay corona. Sin participar en la batalla, ¿cómo podíamos celebrar la victoria? Hasta el momento, los efesios, que tanto amaban a Pablo, solo habían conocido de su cruz, de sus cadenas, de sus tormentos. No obstante, en su cariñosa humanidad y en su amor a sus hermanos, como pastor y como padre espiritual, el apóstol les envió esta preciosa carta, como él mismo dijo, para que consuele vuestros corazones. Porque no solo había cruz, cadenas y sacrificio. Por sobre todo, más allá de toda adversidad, Pablo disfrutaba de una primorosa victoria en el Señor. Una victoria que lo llenaba de una profunda quietud en su corazón y que lo impulsaba a seguir trabajando por el Evangelio con todas sus fuerzas. De este modo, Pablo les dejó su deseo y proclamación de victoria final, diciéndoles: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Somos soldados de Jesucristo. Amén. Somos soldados de Jesucristo. Estamos en una guerra espiritual, donde nuestro enemigo, el diablo, utiliza todo recurso, astucia y tentación para destruirnos. Aún así, para quienes participamos en la batalla espiritual, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece y nos ha preparado una poderosa armadura. Pero además, Él nos garantiza una dulce victoria si perseveramos en la lucha hasta el fin. Sigamos adelante, no desmayemos, no abandonemos la batalla por más que haya quienes vuelvan atrás. Vistámonos de toda la armadura espiritual y decidamos vivir, ante todo, para el Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos soldados. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado a la victoria en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has investido de toda armadura espiritual para que podamos hacer frente al enemigo y podamos vencer. Señor, te damos muchas gracias por habernos dado la palabra de Efesios, porque es de gran bendición para nosotros. Y como mensaje final, tú nos estás llamando a vivir en la lucha espiritual, reconociendo que somos soldados de tus ejércitos. Somos soldados llamados a la batalla. Somos llamados a la victoria. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta lucha espiritual, a no desmayar, sino a seguir luchando hasta el final, en el poder de tu Espíritu Santo, por tu palabra, manifestando tu obra en nuestro corazón, llevando salvación a las almas, manteniéndonos en tu fe, manteniéndonos en la verdad, manteniéndonos en la justicia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. De poder